Aquella noche, en un despacho de Las Vegas, el aire pesaba más que el plomo. No era solo el humo espeso de los puros que flotaba sobre la mesa de caoba, ni el aroma a whisky caro que impregnaba las cortinas de terciopelo. Era algo más denso, algo que se sentía en la base del cráneo. George Foreman estaba sentado frente a un hombre cuyo nombre se susurraba con miedo en los callejones oscuros y se respetaba con hipocresía en los casinos de la franja. Ese hombre, un jefe de la organización que controlaba los hilos invisibles del boxeo, movía los dedos sobre la superficie pulida de la mesa como si estuviera decidiendo qué pieza sacrificar en un tablero de ajedrez. Miró a George a los ojos, con esa frialdad de quien ha visto a 1000 hombres suplicar, y le soltó una sentencia de muerte profesional sin parpadear. Le dijo, con una calma que resultaba violenta, que estaba acabado, que su tiempo de gloria era un eco lejano que ya a nadie le importaba, y que si quería salir de allí con algo de dignidad y los bolsillos mínimamente llenos, debía aceptar el papel de juguete roto. Lo que aquel tipo no entendía es que el hombre que tenía sentado frente a él ya no era el monstruo que asustó al mundo en Jamaica. Ahora era algo mucho más peligroso para el sistema, un hombre que no tenía miedo a perder porque, sencillamente, ya lo había perdido todo. Para entender cómo George llegó a ese despacho, a merced de los buitres de Las Vegas, hay que retroceder a las sombras de una década que lo había devorado. Estamos a finales de los años 70. El mundo todavía recordaba a Foreman como el gigante que Muhammad Ali derribó en la selva de Zaire. Aquella imagen de George cayendo lentamente, desorientado, mientras el rugido de la multitud gritaba el nombre de su rival, se había quedado grabada en la retina del público como el fin de una era. De repente, la fuerza de la naturaleza que parecía invencible se había evaporado. Tras una experiencia mística en un vestuario de Puerto Rico, donde George aseguró haber sentido la presencia de Dios y el frío de la muerte, el boxeador más temido del planeta se había transformado. Para la prensa deportiva y los promotores de grandes combates, George era ahora un chiste de mal gusto. Un predicador de esquina que había cambiado los guantes por la Biblia. Un hombre que recorría las calles de Houston hablando de redención mientras su fortuna se diluía entre las manos de quienes se aprovecharon de su generosidad. Pero en la sombra, donde el dinero nunca duerme y la moral es un estorbo, los que manejaban el negocio necesitaban que ese mito volviera. No querían al campeón, no querían al hombre redimido, querían al cadáver de una leyenda para ser sacrificado. El sistema no buscaba un nuevo triunfo de George Foreman. Buscaba una víctima, con un nombre famoso para alimentar a la nueva promesa del momento, para validar la carrera de algún joven pegador que necesitara el sello de haber noqueado a un antiguo rey. El racismo de la época no solo se manifestaba en insultos callejeros o leyes injustas, se manifestaba en esos despachos de lujo, donde hombres de traje decidían que un hombre negro de 30 y tantos años ya no tenía derecho a ser el dueño de su destino. Para ellos, George solo servía para recibir golpes y servir de peldaño en la narrativa de éxito de otros. El conflicto que se respiraba en aquella habitación era de una sencillez brutal. El jefe mafioso, apoyado en su sillón de cuero, le ofreció a George un contrato que era, en su esencia, una traición absoluta a su propia fe y a su nueva identidad. No era un contrato para pelear, era un contrato para fingir. Le pedían que se prestara al circo, que aceptara una derrota pactada a cambio de protección y una jubilación que le permitiera no morir de hambre. Firma aquí, George, y no tendrás que preocuparte por el alquiler nunca más, le dijeron. Si se negaba, la maquinaria del poder se encargaría de aplastarlo. Le cerrarían todas las puertas, le quitarían la licencia alegando cualquier tecnicismo médico y se asegurarían de que su nombre fuera arrastrado por el fango de la opinión pública hasta que no quedara ni un ápice de respeto por su figura. George estaba en una situación desesperada. La realidad golpeaba más fuerte que cualquier gancho de izquierda. Estaba arruinado. Su comunidad en Houston, los jóvenes que acudían a su centro juvenil buscando una salida a la violencia de las calles, dependía de sus manos. El hambre empezaba a llamar a la puerta de los proyectos
que él mismo había levantado con sus ahorros. El dilema era desgarrador: ceder y sobrevivir como un títere, vendiendo su integridad para alimentar a los suyos, o negarse y ser borrado del mapa por hombres que tenían el poder de hacer desaparecer carreras con una sola llamada telefónica. Había un detalle, sin embargo, que el hombre del traje de $1000 pasó por alto. George no estaba allí para pedir permiso ni para negociar su supervivencia. Mientras el mafioso enumeraba con desprecio las razones por las que Foreman ya no era nadie, George mantenía una calma que resultaba insultante para los presentes. No hubo gritos de indignación, no hubo amenazas de violencia física, a pesar de que George seguía teniendo la potencia necesaria para derribar paredes con los puños. El problema para el sistema es que no puedes chantajear a alguien que ha encontrado una autoridad superior a la de los hombres. El poder de la mafia se basa en el miedo a perder la vida o el estatus. Pero George ya se sentía un hombre muerto que había vuelto a nacer. La tensión en el despacho creció hasta hacerse insoportable. Los guardaespaldas que permanecían en las esquinas de la sala, acostumbrados a la intimidación, se removían incómodos. Había algo en la mirada de Foreman que no encajaba con el guión establecido. No era la mirada de un boxeador derrotado que busca una última paga. Era la mirada de un hombre que estaba observando la miseria moral de sus interlocutores desde una altura que ellos no podían alcanzar. Lo que nadie vio venir fue la respuesta de George. No fue un discurso largo ni una arenga heroica. Fue una frase corta, cargada de una humildad que pesaba más que cualquier golpe. Una respuesta que desnudó la arrogancia de todos los que se creían dueños de su vida. Fue en ese preciso momento cuando el silencio se apoderó del lugar. No fue el silencio tenso de antes, fue un silencio de desconcierto absoluto. El jefe de la organización, acostumbrado a ver a hombres fuertes suplicar de rodillas o estallar en furia ciega, se encontró de repente frente a un espejo en el que no quería mirarse. La seguridad que emanaba del despacho empezó a agrietarse. George se levantó de su silla con una lentitud deliberada. Sus movimientos, antes bruscos y cargados de la agresividad del ring, ahora tenían la cadencia de quien no tiene prisa porque ya sabe hacia dónde va. No se levantó para golpear a nadie, aunque el aire se cortaba con un cuchillo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta gastada y sacó un pequeño objeto. Era algo pequeño, desgastado, sin ningún valor material aparente para los hombres que contaban el éxito en fajos de billetes y propiedades en la costa. Lo dejó sobre la mesa de caoba, justo encima del contrato que debía haber sellado su rendición. Fue un gesto visual, un símbolo de que su lealtad no estaba en venta y de que su fuerza no residía en sus músculos, sino en su negativa radical a ser propiedad de nadie. Aquel despacho, que minutos antes parecía el centro del universo desde donde se dictaban las leyes del destino, se sintió de repente pequeño, oscuro y patético ante la estatura moral de aquel hombre que todos daban por acabado. Ese silencio duró mucho tiempo, mucho más de lo que cualquiera de los presentes hubiera querido admitir. Fueron 10 minutos en los que, tras la salida de George por la puerta de cristal, nadie en la habitación se atrevió a decir una sola palabra. El hombre más poderoso de la sala, el que se jactaba de tener a campeones en nómina y a jueces en el bolsillo, se quedó mirando el objeto sobre la mesa sin saber qué hacer. Por primera vez en su vida, se había topado con algo que no podía comprar, ni romper, ni intimidar. Foreman se había marchado dejando atrás una estela de dignidad que hacía que el lujo de la oficina pareciera basura. Lo que ocurrió después es historia, pero no la historia que suelen contar los libros de estadísticas o los resúmenes rápidos de la televisión. Aquella noche fue el verdadero inicio del ascenso más improbable de la historia del deporte. No lo hizo por ego, no lo hizo por recuperar las portadas de las revistas que lo habían abandonado. Lo hizo por una promesa hecha a los niños de su barrio, por la convicción de que un hombre no se define por las veces que cae, sino por la pureza de las razones por las que decide levantarse. Meses más tarde, contra todo pronóstico y sin el apoyo de los grandes promotores, George Foreman empezó a caminar un sendero que nadie más se habría atrevido a pisar.
El sistema intentó ignorarlo al principio. Lo trataron como a un viejo loco que buscaba relevancia. Los mismos que en aquel despacho intentaron comprar su alma, ahora movían sus hilos para que nadie le diera una oportunidad. Pero George ya no peleaba contra hombres de carne y hueso, peleaba contra una narrativa que decía que después de los 30 años y después de haber sido humillado ya no tienes derecho a soñar. Cada vez que subía al ring en pequeños gimnasios, frente a un puñado de espectadores, George estaba respondiendo al hombre del puro en Las Vegas. Cada golpe que lanzaba era una declaración de independencia. Años después, cuando George volvió a coronarse campeón del mundo, siendo un anciano para los estándares del boxeo, el sistema tuvo que rendirse a sus pies. La victoria moral de aquella noche en Las Vegas fue el cimiento de su legado. Demostró que la verdadera integridad es la única moneda que no se devalúa cuando el mundo decide que estás acabado. Al final, la lección que quedó flotando en el aire de aquel despacho y que resuena hasta hoy es universal. Puedes quitarle a un hombre su dinero, su fama y su juventud, pero si no consigues quitarle su identidad, no le has quitado absolutamente nada. La verdadera fuerza no es la que derriba al oponente, es la que te permite mirar a la cara a la corrupción y decir no, sabiendo que el precio de esa palabra puede ser el olvido, pero también la libertad. Cuando George Foreman cruzó el umbral de cristal de aquel despacho y salió al aire abrasador de Las Vegas, no sintió el calor del desierto, sino una extraña ligereza que lo asustaba. En su bolsillo ya no estaba aquel pequeño amuleto de fe que había dejado sobre la mesa de caoba, pero en su lugar había algo mucho más pesado, el vacío absoluto de quien acaba de declarar la guerra al sistema. Detrás de él, en el piso 50 de aquel rascacielos, el silencio seguía siendo una mancha espesa. George no miró atrás. Caminó por el pasillo alfombrado mientras sus pasos, antes ruidosos y dominantes, apenas producían un susurro. Sabía que, al dejar ese objeto sobre la mesa, no solo había rechazado un contrato, había firmado su propia sentencia de exilio. La realidad lo golpeó antes de que pudiera llegar al aparcamiento. El sistema no es una persona, es una red, y esa red empezó a cerrarse sobre él con una precisión quirúrgica. En las semanas siguientes, el teléfono de George, que solía arder con ofertas de patrocinio y llamadas de viejos amigos, se quedó mudo. No era un silencio accidental, era el silencio del vacío sanitario. Los promotores que antes le enviaban cestas de fruta y promesas de gloria, ahora no le devolvían las llamadas. Cuando finalmente lograba contactar con algún secretario, la respuesta era siempre la misma. George, ahora mismo no es un buen momento. Estamos revisando tu expediente médico. Hay dudas sobre tu licencia. Era una mentira técnica, una excusa burocrática para asfixiarlo. El mensaje era claro. Si no juegas con nuestras reglas, no juegas en absoluto. Pero los problemas de George no terminaban en los despachos de los promotores. En Houston la situación era desesperada. El centro juvenil que él mismo había fundado, ese refugio para los niños que no tenían nada más que la esperanza que él les daba, estaba agonizando. Las facturas de electricidad se acumulaban bajo la puerta como hojas secas en otoño. Los entrenadores voluntarios empezaban a marcharse porque ya no había ni para pagar el agua de las duchas. George veía a esos niños que lo miraban como si fuera un gigante invencible y sentía un nudo en la garganta que ningún sermón podía deshacer. El hambre tiene un sonido particular, un crujido sordo que se instala en el estómago y en el orgullo. George empezó a vender sus pertenencias. Primero fueron los coches de lujo que le quedaban de sus años de oro, luego los relojes, después los muebles de una casa que cada día se sentía más grande y más vacía. Se encontraba en ese punto de quiebre donde la mayoría de los hombres se rompen y regresan de rodillas al despacho del mafioso para pedir clemencia. La tentación le susurraba al oído cada noche. «Vuelve, George. Solo tienes que decir que te equivocaste. Firma el papel. Déjate caer en el tercer asalto y todo esto desaparecerá. Los niños tendrán comida, tú tendrás paz». Era un monólogo interno constante, una batalla más dura que cualquiera de las que había librado en el ring.
Se sentaba en la penumbra de su cocina, mirando las facturas rojas de aviso de embargo, y se preguntaba si su fe no era más que una forma de egoísmo. ¿Valía más su integridad personal que el bienestar de los jóvenes de su barrio? ¿Era un santo o simplemente un hombre testarudo que estaba arrastrando a otros a su propia ruina? Esa era la verdadera trampa del sistema, hacerte sentir culpable por tener principios. Querían que viera su moralidad como un lujo que no podía permitirse. Pero el problema para sus enemigos es que no comprendían la naturaleza de la redención de George. No era un disfraz que se ponía los domingos. Era su nueva piel. Un día, mientras caminaba por el gimnasio medio vacío, vio a un niño de unos 12 años golpeando un saco de arena viejo con una intensidad que le recordó a sí mismo en los barrios bajos de Marshall, Texas. El niño tenía los zapatos rotos, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. George se acercó y le puso la mano en el hombro. El niño lo miró y le dijo: «Señor Foreman, mi madre dice que usted es el único que no se rinde. Por eso yo tampoco me rindo». Esas palabras fueron como una descarga eléctrica. En ese momento, George comprendió que si cedía ante el jefe de la mafia, no solo se traicionaba a sí mismo. Estaba matando la esperanza de cada niño que veía en él un ejemplo de que se podía ser fuerte sin ser un títere. La decisión estaba tomada, pero el camino seguía bloqueado. El sistema no solo le negaba las grandes peleas, le estaba negando el derecho a trabajar. Ninguna comisión de boxeo importante quería autorizar un combate de un ex campeón místico de 38 años que se negaba a pasar por el aro. Fue entonces cuando la situación dio un giro inesperado, uno de esos momentos que parecen escritos por una mano invisible. George recibió una visita en su modesta oficina del centro juvenil. No era un gran promotor ni un hombre de traje de seda. Era un hombre menudo, con el rostro curtido por 1000 batallas en gimnasios de segunda categoría. Alguien que el sistema consideraba un don nadie. Traía consigo una propuesta que para cualquier otro boxeador de élite habría sido un insulto, pero que para George fue un rayo de luz en medio de la tormenta. «George», le dijo aquel hombre, «sé lo que te están haciendo. Sé que te han cerrado Las Vegas, Atlantic City y Nueva York. Pero ellos no son dueños de todos los rincones de este país. Hay ferias estatales, hay gimnasios parroquiales, hay pueblos donde la gente todavía recuerda lo que significa un hombre de verdad. Si estás dispuesto a pelear por calderilla, si estás dispuesto a subirte a un ring en medio de un campo de maíz si hace falta, yo puedo conseguirte peleas. No serán televisadas, no habrá millones, pero serán reales». Era una propuesta suicida desde el punto de vista comercial. Significaría empezar de cero, viajar en furgoneta, dormir en moteles de carretera y pelear contra jornaleros del ring que no tenían nada que perder. Para el sistema, esto sería la prueba definitiva de que George Foreman se había convertido en un chiste, un espectáculo de feria para nostálgicos. Pero George vio algo más. Vio la oportunidad de construir una base que nadie pudiera arrebatarle. Si podía demostrar que seguía siendo una fuerza de la naturaleza sin la ayuda de los grandes despachos, el sistema perdería su poder sobre él. La noticia de que el antiguo verdugo de Joe Frazier estaba peleando en gimnasios de institutos en el Medio Oeste empezó a filtrarse. La prensa nacional se burlaba. Escribían artículos crueles comparándolo con un oso de circo que baila por monedas. «El triste espectáculo de un gigante caído», decían los titulares. Pero George no leía los periódicos. Estaba demasiado ocupado redescubriendo el peso de sus propios puños. En esas peleas marginales, sin el brillo de los focos de Las Vegas, Foreman empezó a notar algo que no había sentido en su juventud. Ya no peleaba con odio. Ya no buscaba destruir al hombre que tenía enfrente para reafirmar su propia existencia. Peleaba con una alegría serena, con la paciencia de quien sabe que el tiempo está de su lado. Sin embargo, el sistema no se iba a quedar de brazos cruzados, viendo cómo su víctima encontraba una salida lateral. La orden desde los despachos de Las Vegas fue tajante. Si George Foreman ganaba demasiada tracción, había que cortarle las alas de forma definitiva. No bastaba con ignorarlo. Había que humillarlo públicamente en un escenario que no pudiera ignorar.
Un promotor vinculado a la organización que lo había amenazado apareció con una oferta generosa, una pelea contra un contendiente joven, rápido y peligroso, en una plataforma nacional, pero con una condición oculta que George detectó de inmediato. Le ofrecían el escenario, le ofrecían el dinero que salvaría su centro juvenil, pero el contrato incluía una cláusula de asesoría técnica que en lenguaje cifrado significaba que George debía aceptar el control total de su carrera por parte de los mismos hombres que habían intentado destruirlo. Era un regalo envenenado. Si ganaba, ellos se llevaban el crédito y el control. Si perdía, su regreso moriría allí mismo. Era el momento de la verdad. George estaba en su vestuario, un lugar pequeño y con olor a humedad en un pueblo perdido de Oklahoma, antes de una de sus peleas menores. Tenía el contrato sobre sus rodillas. Aquel vestuario no se parecía en nada a las suites de lujo a las que estaba acostumbrado. No había masajistas, no había séquito, solo el silencio y la luz parpadeante de un fluorescente gastado. George cerró los ojos y recordó la cara del mafioso en Las Vegas, su sonrisa de superioridad, su absoluta convicción de que todo hombre tiene un precio. Y luego pensó en el objeto que había dejado sobre aquella mesa. Si firmaba este nuevo contrato, ese objeto, ese símbolo de su fe, se convertiría en una mentira. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que cambió el curso de los eventos. Un joven periodista local, que había estado siguiendo las peleas de George por los pueblos, entró para pedir una entrevista rápida. Pero en lugar de hacer las preguntas habituales sobre su estado físico, le hizo una pregunta que lo descolocó. ¿Por qué lo hace, George? Sé que necesita el dinero, pero he visto cómo mira a los ojos a sus oponentes. Usted no está aquí por los dólares. ¿Qué es lo que está buscando realmente? George lo miró fijamente. Por primera vez en años, sintió que alguien veía más allá del boxeador y del predicador. No estoy buscando nada, respondió con una voz profunda que hizo vibrar las paredes del pequeño vestuario. Ya lo encontré. Estoy aquí para demostrar que un hombre puede ser libre de los hilos que otros intentan atarle a las muñecas. El dinero puede reconstruir un edificio, pero solo la verdad puede mantenerlo en pie. Esa misma noche, George tomó el contrato de asesoría técnica, lo dobló con cuidado y sin decir una palabra, lo rompió en pedazos delante de la persona que se lo había traído. «Dile a tu jefe», dijo con una sonrisa tranquila, «que mi alma no está en oferta y que pronto iré a buscar lo que es mío, pero bajo mis propios términos». El giro fue total. George Foreman ya no estaba a la defensiva. Había decidido que, si el sistema no le abría las puertas, él mismo las derribaría. No con la fuerza de un gigante furioso, sino con la persistencia de un hombre que sabe que no tiene nada que ocultar. La guerra de desgaste había terminado. La invasión de Foreman al corazón del boxeo acababa de comenzar, y esta vez no había ningún despacho lo suficientemente alto como para proteger a quienes intentaron apagar su luz. La decisión de George Foreman de romper aquel contrato en el vestuario de Oklahoma, un acto silencioso de rebelión, resonó como un trueno en los pasillos invisibles del boxeo. El sistema, acostumbrado a que los hombres se doblaran ante la presión, no podía comprender la tosuda resistencia de alguien que aparentemente no tenía nada más que perder. Pero George sí tenía algo que perder, y lo que tenía que proteger valía más que cualquier título mundial: su alma y la esperanza de los niños que lo veían como un faro en la oscuridad. El camino de regreso a la cima fue un descenso a los infiernos. George tuvo que empezar desde cero en la liga menor del boxeo, peleando en pequeños gimnasios, en ferias de ganado y en auditorios de institutos de ciudades que la mayoría de la gente nunca había oído nombrar. Los medios de comunicación, que antes lo habían vitoreado y luego ridiculizado, lo ignoraban por completo. No había grandes cheques, no había cámaras de televisión, solo el sudor, el dolor y la mirada de su pequeño equipo que creía en él a pesar de todo. En cada uno de esos combates, George no solo se enfrentaba a un oponente, se enfrentaba a la incredulidad, a la edad, a los fantasmas de sus propias derrotas y a la sombra alargada de aquel despacho en Las Vegas.
La gente se reía de él a sus espaldas. ¿Un predicador de 40 y tantos años intentando ser campeón de nuevo? ¡Qué patético! Pero cada vez que George subía al ring, llevaba consigo la memoria de aquel objeto que había dejado sobre la mesa de caoba, un recordatorio constante de su promesa. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo contra la narrativa que el sistema había forjado para él. Los años pasaron, y George siguió adelante, con la tenacidad de una raíz que rompe el hormigón. Su cuerpo, aunque ya no tenía la velocidad de la juventud, había ganado en sabiduría y resistencia. Sus golpes, aunque más lentos, eran devastadores. Y lo más importante, su sonrisa, una sonrisa genuina y desarmante, conectaba con la gente de una manera que su antigua furia nunca había logrado. La gente empezó a hablar de él no como el George Foreman de antes, sino como Big George, el hombre que había vuelto. El sistema no pudo seguir ignorándolo. La presión de la base, la curiosidad de una audiencia que anhelaba una historia de redención, empezó a ser demasiado grande. Los mismos promotores que le habían cerrado las puertas ahora veían en su figura la oportunidad de hacer dinero. No porque creyeran en él, sino porque el público sí lo hacía. Así fue como, contra todo pronóstico, y a la edad de 45 años, George Foreman consiguió la pelea más importante de su vida, un combate por el título mundial de los pesos pesados. El escenario era el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el mismo corazón del sistema que había intentado aplastarlo. El oponente era Michael Moorer, un campeón joven, invicto, rápido y en la plenitud de su carrera. La diferencia de edad era abismal, la de experiencia, innegable. Las casas de apuestas lo daban por el perdedor más claro de la historia moderna del boxeo. La prensa se frotaba las manos, esperando el espectáculo de un gigante que finalmente se desplomaría para siempre. Era la oportunidad perfecta para el sistema de cerrar el círculo, de demostrar que al final siempre ganan. George subió al ring aquella noche como un hombre en una misión. No había rabia en sus ojos, sino una profunda calma. Mientras la multitud rugía y los flashes de las cámaras iluminaban el estadio, George miró a los ojos de Moorer y vio la ambición juvenil, la misma que él había tenido décadas atrás. Pero también vio su propia redención. Recordó a los niños del centro juvenil, a quienes había prometido que no se rendiría. Recordó el silencio en aquel despacho, la arrogancia del hombre de la mafia y el pequeño objeto que había dejado sobre la mesa como un voto inquebrantable. La pelea fue brutal. Asalto tras asalto, Moorer golpeaba a George con la velocidad y la potencia de un tren desbocado. La cara de Foreman se hinchaba, su cuerpo, antaño impenetrable, mostraba el castigo. Los comentaristas daban por hecho que Foreman no aguantaría mucho más. «Es un milagro que siga en pie», decían. Pero George aguantaba. Absorbía los golpes como una esponja, y en cada intercambio recordaba el propósito que lo había llevado hasta allí. No era solo un combate de boxeo, era un testimonio. En el 10º asalto, cuando parecía que George estaba al borde del colapso, algo cambió. Moorer, exhausto y confiado, bajó la guardia por un instante, un error imperceptible para la mayoría. Pero George, con la sabiduría que solo los años de lucha pueden dar, vio la apertura. Liberó un derechazo devastador, un golpe que venía de lo más profundo de su ser. Un golpe que era la acumulación de todas las humillaciones, de todas las noches de soledad, de todas las promesas cumplidas. El puño conectó con la mandíbula de Moorer, con una potencia que pareció detener el tiempo. El campeón cayó a la lona. No se movió. El árbitro comenzó la cuenta, y mientras los segundos se deslizan, el silencio en el MGM Grand fue tan absoluto como el que había dejado George en aquel despacho de Las Vegas tantos años atrás. 10 segundos. Y George Foreman, a la edad de 45 años, se había convertido de nuevo en el campeón mundial de los pesos pesados, haciendo historia como el boxeador de más edad en lograrlo. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Pero lo que George sintió en ese momento no fue euforia, sino una profunda paz. La victoria no era solo suya,
era de cada persona que había sido despreciada, de cada alma que había sido dada por acabada. El sistema había perdido. No podía comprar esa victoria, no podía controlarla, no podía desvirtuarla. La historia de George Foreman ya no era un chiste, era una leyenda viva. Meses después, el Centro Juvenil de Houston prosperaba. Con el dinero de las nuevas peleas y los patrocinios que ahora, irónicamente, llovían sobre él, George lo expandió, dando hogar y esperanza a cientos de niños. Se convirtió en un icono más allá del boxeo, un símbolo de perseverancia y fe inquebrantable. Y aquel hombre de la mafia, el que había jurado que George estaba acabado, tuvo que ver cómo su juguete roto se convertía en un héroe nacional, una historia que se contaba en cada esquina, una victoria moral que trascendía cualquier título. Hoy, la lección de George Foreman resuena con una claridad atemporal. Nos enseña que la verdadera dignidad no consiste en no caer nunca, sino en elegir bajo qué términos te levantas. Puedes quitarle a un hombre su dinero, su fama y su juventud, pero si no consigues quitarle su identidad, su propósito, la esencia de quién es, no le has quitado absolutamente nada. La integridad es la única moneda que no se devalúa cuando el mundo decide que estás acabado. Es la fortaleza silenciosa que, al final, derriba a los gigantes del poder y la avaricia. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite oír que su valor no está en venta. ¿Cuál ha sido ese momento en tu vida en el que decidiste levantarte bajo tus propios términos?